Y ahora sí estamos grabando. Bueno, como les dije, el día de hoy vamos a hablar de una introducción al aprendizaje reforzado. Un poco de información acerca mía. Bueno, yo estudié ingeniería eléctrica con énfasis en computadoras y redes en la Universidad de Costa Rica y posteriormente llevé unos cursos de inteligencia artificial en Texas Tech University. En mi background profesional empecé trabajando como ingeniero en hardware para gráficos en Intel y posteriormente me moví al área de Data Scientist, donde actualmente trabajo en Grow Acceleration Partners, o mejor conocido como GAP. Un poco de la agenda que tenemos para hoy. Vamos a empezar con algunas definiciones importantes en el mundo de inteligencia artificial y de Machine Learning. Después vamos a hablar de los 3 paradigmas principales de Machine Learning. Después nos vamos a mover un poco más de lleno a la parte del aprendizaje reforzado. Vamos a iniciar con su historia, con sus principales conceptos. Después vamos a pasar bastante tiempo tratando de entender intuitivamente la ecuación de Bellman, que es como el núcleo del aprendizaje reforzado. Y posteriormente vamos a tratar de unir todos esos conceptos que vamos a ir desarrollando con un ejemplo de programación. Además, hay algunos otros temas que me hubiese gustado cubrir, como es una definición un poco más formal de la ecuación de Bellman, un poco de pseudocódigo. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, no creo que nos dé tiempo. Podríamos inclusive coordinar una segunda sesión si fuese necesario. Sin embargo, yo me quedaría bastante satisfecho con que lleguemos a esta parte de Q-Learning Visualization. Lo demás, la verdad, lo considero opcional. Ok, entonces vamos a iniciar con algunas definiciones importantes en el mundo de la inteligencia artificial. Vamos a definir la inteligencia artificial como el área que estudia máquinas que están alcanzando nivel de rendimiento a un nivel humano en una tarea específica. Esta tarea puede ser reconocimiento de spam, reconocimiento de fraude bancario, reconocimiento de rostros, etc. Por otra parte, vamos a denominar Machine Learning como los algoritmos que son capaces de enseñar a esta computadora a realizar esta tarea a partir de la experiencia. Una definición un poco más formal, vamos a definir la inteligencia artificial como el campo que estudia agentes inteligentes, que son capaces de percibir su ambiente y realizar diferentes acciones con el objetivo de solucionar una tarea. En este proceso se imita funciones cognitivas al nivel de los seres humanos. Y vamos a definir el proceso de Machine Learning como el proceso mediante el cual un programa computacional está aprendiendo a partir de la experiencia, que vamos a denominar E, con respecto a una tarea que vamos a denominar T, y su rendimiento, que vamos a llamar P, aumenta conforme el algoritmo recibe mayor experiencia. Entonces, acá es importante llevarnos 3 conceptos claves, que son la experiencia, la tarea y el performance o el rendimiento. Ya vamos a ver por qué estos conceptos son importantes. Entonces vamos a empezar con los tipos de tareas. Vamos a decir que en el Machine Learning vamos a tener 2 tipos de tareas. Por un lado tenemos las tareas de percepción. Las tareas de percepción son aquellas en las cuales, para ser resueltas, el algoritmo o la inteligencia artificial tiene que realizar una acción fija. ¿Qué sería una acción fija? Bueno, supongamos que estamos entrenando una inteligencia artificial para que sea capaz de diferenciar imágenes de perros a imágenes de gatos. La única acción que tendría que realizar nuestra inteligencia artificial en este ejemplo sería clasificar correctamente imágenes de perros o imágenes de gatos. A esto lo vamos a llamar una tarea de percepción porque la única acción que tiene que hacer es clasificarlos correctamente. Por otro lado, tenemos las tareas de acción. Las tareas de acción son aquellas que para ser resueltas se requieren múltiples acciones y generalmente se pueden dividir en subtareas. ¿Qué sería esto? Bueno, supongamos el ejemplo de un vehículo autónomo desplazándose desde San José hasta Caldera. Para nosotros es evidente que hay distintas rutas que podría seguir nuestro vehículo autónomo para llegar desde San José hasta Caldera. Además, son diferentes o hay múltiples acciones que tiene que tomar nuestro vehículo autónomo para desplazarse hasta Caldera. Entonces, este tipo de tareas en las cuales se necesitan una serie de pasos para ser resueltas, las vamos a llamar tareas de acción. Continuando, ahora vamos a hablar un poco del performance y vamos a decir que es específico o depende de la tarea que estemos tratando de solucionar. Por ejemplo, en el caso del algoritmo de Machine Learning diferenciando imágenes de perros a imágenes de gatos, un buen criterio para medir el rendimiento de este algoritmo sería el porcentaje de imágenes que el algoritmo clasifica correctamente.
En el otro caso, en el caso del vehículo autónomo desplazándose de San José a Caldera, bueno, podríamos tener otros criterios para medir su rendimiento, como por ejemplo el tiempo que le lleva a nuestro vehículo autónomo desplazarse hasta el lugar de destino. Otro criterio que podríamos definir sería el combustible que consumió para llegar hasta Caldera. Entonces es importante llevarnos que el criterio para medir el rendimiento o el performance lo seleccionamos referente a la tarea que estamos tratando de solucionar. Y finalmente vamos a hablar de la experiencia. La experiencia es importante porque es la que le da a nuestra inteligencia artificial la habilidad de generalizar. Dependiendo de cómo nuestro agente o nuestra inteligencia artificial procesa la experiencia, vamos a tener tres tipos de Machine Learning. Por un lado tenemos el aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado vamos a decir que tenemos una etapa de entrenamiento en la cual un profesor, entre comillas, se encarga de entrenar a nuestro algoritmo de Machine Learning. ¿Qué sería esto? Bueno, supongamos que en el ejemplo del algoritmo tratando de diferenciar imágenes de perros e imágenes de gatos. Bueno, primero vamos a partir de una etapa de entrenamiento en la cual le damos una imagen de un perro y le decimos a nuestro algoritmo, esto es un perro. Después le damos una imagen de un gato y le decimos, esto es un gato. En esta parte, nuestro algoritmo simplemente está acumulando experiencia y nosotros nos encargamos de decirle cuál es la respuesta correcta. La idea es que después de que nuestro algoritmo ha acumulado suficiente experiencia, él sea capaz de diferenciar por su propia cuenta las características que definen a un perro o que definen a un gato. Sin embargo, el aprendizaje supervisado se caracteriza por esta etapa de entrenamiento. Por otra parte, tenemos el aprendizaje no supervisado, que carece de esta etapa de entrenamiento, sino que tenemos un algoritmo que es capaz de reconocer diferentes patrones en la entrada. Sin embargo, él no los asocia con una respuesta correcta. ¿Qué sería esto? Bueno, supongamos el caso de un algoritmo de recomendación de películas, por ejemplo, el algoritmo que usa Netflix. Este algoritmo puede notar que nosotros generalmente vemos películas que duran entre 1 hora 30 y 2 horas y que generalmente vemos películas que calzan en la categoría de comedias románticas o drama. Bueno, resulta que la próxima vez que el algoritmo vea que hay una nueva película en la base de datos de Netflix que cumple con estas características, que dura entre 1 hora 30 y 2 horas y que es una comedia, bueno, el algoritmo va a decir, ah, esto se parece a un patrón que yo he observado en el pasado, entonces se la voy a recomendar. Sin embargo, el algoritmo no pasó por esta etapa de entrenamiento, sino que simplemente él asocia patrones de entrada a patrones que ha observado anteriormente. Finalmente, tenemos el aprendizaje reforzado, que podríamos definirlo como un híbrido entre el aprendizaje supervisado y el no supervisado. ¿Por qué? Porque tenemos una etapa de entrenamiento, pero no le decimos a nuestra inteligencia artificial cuál es el resultado correcto, sino que en esta etapa de entrenamiento simplemente le damos recompensas dependiendo de las acciones que va realizando nuestra inteligencia artificial. La idea es que él por sí solo llegue a darse cuenta cuáles son las acciones que le permiten obtener una mayor recompensa. Ya más adelante vamos a ir tratando de bosquejar y entender más cómo funciona todo este mundo del aprendizaje reforzado. Entonces, complementando, dependiendo de cómo nuestro agente procesa la experiencia, así van a surgir los tres tipos de Machine Learning con los que existen: el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el reforzado. Para complementar un poco más esta idea, vamos a ayudarnos con un par de ejemplos más. Entonces, generalmente el aprendizaje supervisado se usa en tareas de regresión o en tareas de clasificación. ¿Qué sería una tarea de regresión? Bueno, supongamos que una empresa está tratando de predecir el revenue que va a tener en el siguiente cuatrimestre con la venta de sus productos. Entonces, esta empresa podría decir, yo quiero modelar este revenue como una regresión lineal y podría decir, ok, el revenue que nosotros obtenemos depende del precio de la materia prima de nuestros productos y del precio promedio del petróleo en los últimos meses. En este caso, entonces la empresa podría crear un algoritmo que le permita predecir cuál va a ser el revenue que va a obtener en el siguiente cuatrimestre. Otro ejemplo, otro caso para el cual es muy utilizado el aprendizaje supervisado es para tareas de clasificación. Por ejemplo, un algoritmo que sea capaz de recibir mamografías y que detecte si esta mamografía corresponde a un caso de cáncer o a un caso que no representa cáncer.
Entonces tendríamos esta etapa de entrenamiento en la cual le damos una serie de mamografías y le decimos, ok, esta mamografía representa una imagen de cáncer. Esta otra mamografía no representa un caso de cáncer. La idea es que cuando ya nuestro algoritmo ha acumulado suficiente experiencia, él por sí solo sea capaz de clasificar nuevas imágenes de entrada. Por otra parte, tenemos el aprendizaje no supervisado, que si recordamos carece de esta etapa de entrenamiento. Generalmente el aprendizaje no supervisado se usa para tareas de clustering, que sería tareas de agrupamiento. ¿Qué podría ser eso? Bueno, supongamos que una entidad bancaria está tratando de desarrollar un algoritmo que le permita detectar anomalías o fraudes en tarjetas de crédito. Una posible forma de hacer esto sería que tengamos un algoritmo que detecte que, por ejemplo, un consumidor generalmente realiza compras entre 2.000 y 20.000 colones en la GAM, en la gran área metropolitana en San José. Resulta que a fin de mes el algoritmo nota que este tarjetaviente o este cliente realizó una compra por $3.800 en Las Vegas. En este caso, el algoritmo va a detectar una anomalía porque está viendo un patrón o un dato que no calza en el patrón que él ha venido observando. Sin embargo, él no tiene certeza de que este caso representa una transacción fraudulenta, sino que él simplemente nota que un dato se sale del patrón que él ha venido observando. Finalmente, tenemos el aprendizaje reforzado y vamos a decir que queremos crear algoritmos de aprendizaje reforzado cuando estamos tratando de solucionar tareas de acción. Si recordamos, las tareas de acción eran aquellas que podríamos decir que son un poco más complejas. ¿Por qué? Porque requieren múltiples pasos para ser resueltas. En los casos que yo he puesto, en el ejemplo de el algoritmo clasificando mamografías o en el algoritmo de detección de fraudes bancarios, esos son tareas de percepción. ¿Por qué? Porque la acción es fija y solo hay una acción como resultado para solventar la tarea. Sin embargo, el aprendizaje reforzado lo vamos a usar cuando queremos hacer tareas un poco más complejas, como cuáles. Por ejemplo, optimizar un portafolio de inversión bursátil. Una inteligencia artificial que se encargue de gestionar cuándo comprar o vender acciones o cuándo parcialmente vender o comprar lotes de acciones para optimizar el revenue de este portafolio. O por ejemplo, el caso de un vehículo autónomo que tiene que aprender a desplazarse desde el punto A hasta el punto B, que este tipo de tareas son un poco más complejas, ahí es cuando queremos realizar aprendizaje reforzado. Ahora ya vamos a tratar de enfocarnos en cómo el aprendizaje reforzado es capaz de solucionar este tipo de tareas que podemos considerar un poco más complejas. Bueno, entonces vamos a empezar con un poco de historia del aprendizaje reforzado. Podríamos decir que el aprendizaje reforzado se origina por allá en 1911, cuando este señor que vemos acá a la izquierda, Edward Tortic, que era un psicólogo, estudiaba la psicología del aprendizaje animal y él enunció dos leyes que son fundamentales en el aprendizaje reforzado, que son la ley de causa y efecto y la ley de prueba y error. Él se dio cuenta que la forma en la que aprenden los animales es a través de asociar diferentes acciones con diferentes recompensas, tanto positivas como negativas. ¿Qué sería esto? Bueno, supongamos que estamos tratando de entrenar a nuestro perro, a nuestra mascota, para que sea capaz de darnos la pata. Entonces, cada vez que nuestro perrito nos da la pata, nosotros lo premiamos, ya sea mimándolo, dándole una caricia, dándole una croqueta o dándole algún tipo de recompensa. La idea que enuncia este señor es que con el paso del tiempo, el perro va a ser capaz de asociar la acción de darnos la pata con la recompensa. Entonces el perro va a querer siempre darnos la pata para obtener la recompensa. Adelantándonos un poco más en el tiempo, llegamos a 1950, cuando Richard Bellman, que era un ingeniero eléctrico, estudiaba la teoría de control óptimo, enunció dos leyes fundamentales, que son la programación dinámica y la ecuación de Bellman. Como les adelanté un poco en la agenda, vamos a pasar bastante tiempo tratando de entender la ecuación de Bellman. Entonces, por ahora, simplemente mencionar que esta ecuación es como el núcleo del aprendizaje reforzado. En 1989, Chris Watkins introdujo un concepto que también es muy importante en el mundo del aprendizaje reforzado, que es la diferencia temporal que dio origen al algoritmo Q-Learning, que también lo vamos a analizar con más detalle más adelante. Bueno, viniéndonos un poco más al presente, en el 2015, una empresa que se llama DeepMind logró crear un algoritmo
que se llamó AlphaGo, que fue capaz de derrotar a un jugador profesional de Go. El Go, para los que no lo conocen, es algo similar al ajedrez, es un juego de mesa que es similar al ajedrez, sin embargo, podríamos decir que es un poco más complejo porque como ven en la imagen que tenemos en pantalla, constituye de una mayor cantidad de fichas y un tablero mucho más grande. Nunca en la historia de la inteligencia artificial un algoritmo había sido capaz de derrotar a un jugador profesional de Go. Entonces fue todo un hito y toda una hazaña en el mundo de la inteligencia artificial que este algoritmo lograra derrotar a este jugador profesional de Go. Adicionalmente, esta misma empresa en el 2015, DeepMind, lanzó un algoritmo que denominaron AlphaFold, que fue capaz de predecir la síntesis de una estructura de proteínas. Esto también sorprendió a la comunidad científica porque al parecer en el mundo de la medicina esto es una tarea súper compleja y esta empresa DeepMind la verdad que estuvo causando bastante impacto mediático, tanto así que posteriormente a estos algoritmos fue adquirida por Google y actualmente es una división de Google que se encarga de desarrollar o liderar el estado del arte en el aprendizaje reforzado. Hoy en día podemos ver aprendizaje reforzado solucionando tareas en robots, en automatización industrial, en medicina, en vehículos autónomos, entre otros. Entonces ya nos vamos a ir metiendo poco a poco en cómo el aprendizaje reforzado es tan poderoso y cómo podemos entenderlo de una forma práctica. Vamos a iniciar definiendo los conceptos principales del aprendizaje reforzado. Y vamos a empezar definiendo sus conceptos. Bueno, primero tenemos el ambiente. El ambiente simplemente es el mundo en el cual vive nuestra inteligencia artificial. Supongamos el ejemplo de nuestro vehículo autónomo desplazándose desde San José hasta Caldera. El ambiente, en este caso, simplemente sería la ruta 27, que es el mundo en el cual nuestro vehículo va a operar. Por otra parte, tendríamos el agente. El agente simplemente es nuestra inteligencia artificial que está tratando de solucionar la tarea. En el caso del vehículo yendo desde San José hasta Caldera, el agente sería el vehículo autónomo. También tenemos las acciones. Las acciones son el conjunto de decisiones que puede tomar nuestro agente para solucionar la tarea. ¿Cuáles serían las acciones en este ejemplo del vehículo autónomo? Bueno, las acciones podrían ser acelerar, frenar, doblar a la derecha, doblar a la izquierda, reducir la velocidad, etcétera, etcétera. Por otra parte, tenemos los estados. Los estados los vamos a definir como las distintas configuraciones que podemos encontrar del ambiente. En este ejemplo que venimos desarrollando del vehículo autónomo yendo desde San José hasta Caldera, bueno, un posible estado podría ser cuando nos acercamos a un peaje y de repente tenemos 6 carriles. Otro posible estado podría ser a la salida del peaje que de repente se reduce considerablemente la cantidad de carriles a 2 o 3. Otros posibles estados podrían ser pasar por un túnel o pasar por una parte que tiene piedras o escombros en la carretera, o todas esas distintas configuraciones que podemos encontrar del ambiente, los vamos a llamar estados. Además, tenemos recompensa. Recordemos que la recompensa es aquello que le damos a la gente para premiar o castigar diferentes acciones que él ha realizado. Vamos a decir que la recompensa es un número entero que puede ser tanto positivo como negativo. Positivo en el caso de que queremos seguir viendo esa acción en el futuro y negativo en el caso de que no queramos seguir viendo esa acción en el futuro. Finalmente tenemos el policy. El policy lo vamos a definir como el criterio que usa nuestro agente o nuestra inteligencia artificial para escoger las acciones. Bueno, ¿qué podría ser, por ejemplo, un criterio de policy? Supongamos que nuestro agente tiene la meta no solo de llegar a Caldera, sino de llegar en el menor tiempo posible. Entonces, con este objetivo, nuestro agente tendría un policy que lo haga escoger las acciones que lo van a llevar en el menor tiempo posible a Caldera. Otro posible ejemplo de policy o otro posible criterio podría ser que no queremos llegar en el menor tiempo posible, sino que queremos ahorrar combustible. Entonces, bajo este otro objetivo, el agente tendría otro criterio para escoger las acciones. No escogería en este caso las acciones que lo llevan más rápido, sino escogería las acciones que le permiten ahorrar la mayor cantidad de combustible.
Habiendo introducido estos conceptos, ya estamos listos para definir un poco más formalmente la meta del aprendizaje reforzado. Y vamos a definir esta meta como dotar a la gente de una forma en la cual él sea capaz de aprender a partir de la experiencia para seleccionar las acciones convenientes que le permitan moverse por los estados apropiados del ambiente con el objetivo de maximizar la recompensa total. Entonces, de acá es importante llevarnos ese concepto. La meta de la gente es maximizar la recompensa total. Para esto, él va a aprender a escoger las acciones apropiadas que lo llevan a través de los estados apropiados para maximizar la recompensa total. Ya casi vamos a tratar de unir todos estos conceptos en un ejemplo. Sin embargo, es importante introducir dos conceptos más, que son los conceptos de procesos estocásticos y los procesos de decisión de Markov. Vamos a empezar con un proceso estocástico. Y vamos a definir un proceso estocástico simplemente como un proceso en el cual hay cierta aleatoriedad en el mundo en el que vivimos o en el ambiente. ¿Qué podría ser, por ejemplo, un proceso estocástico? Supongamos que este ejemplo que vemos en pantalla, esta imagen, este robotcito representa un dron. Supongamos que este dron está tratando de sobrevolar un incendio forestal en el Amazonas para desplegar un líquido que va a ayudar a combatir el incendio forestal. Bueno, en un mundo estocástico, nuestro agente o nuestro dron, supongamos que trata de moverse hacia el frente. Él enciende los motores y trata de desplazarse hacia el frente. En un mundo estocástico vamos a decir que no siempre nuestro agente va a lograr con éxito obtener el resultado que él espera. ¿Por qué? Supongamos que el 80% de las veces él efectivamente logra desplazarse hacia adelante. Sin embargo, el 10% de las veces vino una brisa y lo desplazó hacia la izquierda. O el otro 10% de las veces ocurrió una brisa que lo desplazó a la derecha. Entonces vamos a decir que en un proceso estocástico hay cierta probabilidad de que las cosas no resulten como nosotros las hemos planeado. Y complementando esta idea, vamos a introducir el concepto de un proceso de decisión de Markov. Y vamos a decir que en un proceso de decisión de Markov, esta probabilidad que estamos viendo acá simplemente depende del estado actual. ¿Qué sería esto? Bueno, que la probabilidad de desplazarnos tanto a la izquierda como a la derecha como al frente simplemente depende del estado en el que estamos. Que no sería un proceso de decisión de Markov, que nosotros tratemos de modelar esta probabilidad como que también depende de la posición en la cual venía el dron 3 instantes de tiempo atrás. Que si dijéramos que esta probabilidad depende de si el dron venía desde el norte o si venía desde el sur, también si tratamos de modelarla como como estados anteriores, eso no sería un proceso de decisión de Markov. Entonces, lo que queremos es decir que esta probabilidad únicamente depende del estado actual. Formalmente, vamos a definir la dinámica de un proceso de decisión de Markov simplemente como la probabilidad de, estando en el estado S y tomando la acción A, terminar en el estado que nosotros estamos esperando terminar y obtener la recompensa que nosotros estamos esperando obtener. Y simplemente estas sumatorias lo que nos dicen es que la probabilidad de todos los posibles resultados va a ser 100%. ¿Qué sería esto? Bueno, en el ejemplo del dron, como podemos ver acá, tenemos 80% de probabilidades de desplazarnos efectivamente hacia el frente. Y tenemos 10% de probabilidades de desplazarnos a la izquierda y 10% de probabilidades de desplazarnos a la derecha. Bueno, lo que estamos viendo con estas sumatorias es simplemente que la probabilidad de todos los posibles resultados nos va a dar 100%. Ahora, antes de entrar a un ejemplo, vamos a introducir dos conceptos más, que son el concepto de tareas episódicas y tareas continuas. Por un lado, vamos a definir las tareas episódicas como aquellas en las cuales tenemos un estado final, y este estado final nos va a permitir restablecer la configuración inicial del ambiente. ¿Qué sería esto? Bueno, simplemente un ejemplo práctico podría ser una inteligencia artificial que está tratando de aprender a jugar ajedrez. En, en este proceso tenemos un estado final muy claro, que sería cuando la partida de ajedrez acaba, ya sea que la inteligencia artificial ganó, empató o perdió la partida. Sin embargo, cuando ya la partida se acaba, lo que sigue lógicamente posterior a esto es tener otro episodio. Entonces volveríamos a colocar las fichas en su posición inicial en el tablero. Esto lo llamamos tareas episódicas.
Y recordemos que el objetivo de nuestra inteligencia artificial es maximizar la recompensa total a través del tiempo. La recompensa total la vamos a denotar con G mayúscula de T, porque depende del tiempo, y la vamos a definir simplemente como la sumatoria de todas las posibles recompensas que podemos obtener en el futuro. Por otro lado, tenemos las tareas continuas. Las tareas continuas carecen de este estado final. Entonces, no tenemos un estado que nos lleve a restablecer la configuración inicial del ambiente. ¿Qué sería esto? Bueno, supongamos que tenemos una inteligencia artificial que está tratando de controlar la temperatura en un edificio. No tenemos un estado que nos lleve a restablecer la configuración inicial de temperatura en este edificio. Entonces, vamos a denominar esto como una tarea continua. Sin embargo, en las tareas continuas, también nuestra meta va a ser maximizar la recompensa total a través del tiempo. Y también la vamos a denotar como la sumatoria de todas las posibles recompensas que se puedan obtener a través del tiempo. Sin embargo, aquí nos puede surgir una duda, que es cómo esto no converge hasta infinito, o cómo hacemos que converja más bien, ¿por qué no tiende a infinito? Bueno, hay una explicación matemática que nos asegura la convergencia de esta sumatoria. Eso lo incluí en el apéndice A. Por cuestiones de tiempo, en el ejemplo que vamos a desarrollar, nos vamos a centrar en tareas episódicas. Sin embargo, es importante que se lleven la idea de que la ecuación de Bellman aplica tanto para tareas episódicas como para tareas continuas. Y ahora sí, estamos listos para definir un poco más formalmente la ecuación de Bellman. Primero vamos a definir su objetivo y vamos a decir que la ecuación de Bellman nos permite relacionar el valor del estado actual con el valor de futuros estados sin tener que esperar para observar todas las futuras recompensas. Y ya vamos a tratar de entender intuitivamente cómo la ecuación de Bellman nos permite esto a través de un ejemplo. Entonces, en el resto de diapositivas vamos a tratar de explicar esta ecuación de Bellman con este ejemplo que vemos acá. ¿Qué podría ser esto? Bueno, este ejemplo podría representar un warehouse de Amazon, por ejemplo. Entonces, el ambiente, que sería la cuadrícula 4x4 que estamos viendo acá, podría ser el layout de una bodega de Amazon en la cual tenemos un agente que podría ser un vehículo que se está encargando de recolectar productos que tienen que ser ya desplazados para ser entregados, y supongamos que nuestro agente, que es este robotcito que vemos acá en la esquina inferior izquierda, tiene como objetivo llegar al punto donde se encuentran los camiones repartidores. Entonces podríamos decir que los camiones repartidores se encuentran en el estado que vemos en la esquina superior derecha, el cuadrito verde que vamos a llamar S10. Este estado es cuando ya nuestro agente logra con éxito entregarle los productos a los camiones repartidores. Este entonces va a representar un estado final. Y este estado final, S10, nos va a dar una recompensa de +1. ¿Por qué una recompensa de +1? Bueno, porque es el estado en el que ya logramos nuestro objetivo, que es que nuestro vehículo le entregue los productos a los camiones repartidores. También podríamos tener otro estado final que podría ser un estado final negativo que queremos evitar. Ese lo estoy representando acá en el estado S11 con una llamita. ¿Qué podría ser esto? Bueno, podría ser que dentro de nuestra bodega en Amazon haya una zona que tiene calderas y nuestro vehículo quiere evitar esa zona porque si se acerca mucho, sus sensores se van a derretir y él va a dejar de operar. Bueno, entonces podríamos darle a esta zona o modelarla con una recompensa de -1. ¿Para qué? Para que la gente con el paso del tiempo aprenda a evitar esta zona. Por otra parte, tenemos los otros estados que no son estados finales, que estamos denotando con cada uno de los cuadritos que vemos acá en el ambiente. S1, S2, S3, así hasta S9. Estos estados nos van a dar una recompensa de 0. ¿Por qué una recompensa de 0? Si podríamos decir, bueno, yo en S9 estoy más cerca de S10, entonces tal vez tendría cierto valor llegar a S9 y tal vez yo podría darle una recompensa al llegar a S9. ¿Por qué no le damos recompensa en las transiciones entre los otros estados? Bueno, porque recordemos que la meta de nuestro agente era maximizar la recompensa a través del tiempo. Si le diéramos una recompensa por las transiciones entre los otros estados que no son estados finales, nuestro agente simplemente se quedaría dando vueltas por la bodega para seguir obteniendo recompensa.
Entonces, la forma correcta de hacer esto es, en este caso, que solo los estados finales nos den recompensa. Al que queremos llegar, una recompensa de +1, la zona que queremos evitar, una recompensa de -1. Ahora, ¿cuáles podrían ser las acciones que podría realizar nuestro agente en este ambiente? Las acciones simplemente serían movernos hacia arriba, movernos hacia la derecha, movernos hacia la izquierda o movernos hacia abajo. Y si recuerdan, nos falta uno de los conceptos que mencionamos, que es el concepto de policy. El policy, si recuerdan, era el criterio con el cual nuestro agente seleccionaba las acciones. ¿Por qué no lo estoy incluyendo acá? Porque la idea es que nuestro agente empieza sin saber nada del mundo en el que vive. Él no sabe nada del ambiente, no sabe que tiene que llegar a esta zona, no sabe que tiene que evitar esta zona, no sabe cuáles son las posibles rutas que hay para llegar a esos estados. Lo único que sabe es que se puede mover, básicamente. La idea es que él empiece con un policy aleatorio, un policy que le permita explorar el ambiente. Y con el paso del tiempo, él logre descubrir por su propia cuenta el policy o el criterio adecuado para seleccionar las acciones convenientes que lo lleven al estado S10. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro. Vamos a partir de un policy aleatorio. ¿Qué sería esto? Bueno, supongamos que nuestro agente acá se puede mover tanto para arriba como para la derecha. Vamos a decir que en el policy inicial, él se va a mover el 50% de las veces hacia la derecha, el 50% de las veces hacia arriba. ¿Por qué? Porque él no sabe nada del ambiente, no sabe nada de las recompensas que va a obtener por las acciones hasta que las vaya experimentando. Él va a iniciar con un policy aleatorio y la idea es que con el paso del tiempo y a través de los distintos episodios, él logre deducir cuál es el policy correcto o el criterio para seleccionar las acciones adecuadas. Entonces, en este ejemplo vamos a decir que cada vez que llegamos a un estado final, ya sea S10 o S11, tenemos la oportunidad de volver a aprender a través de un nuevo episodio. Cada vez que llegamos a S10 o S11, nuestro agente vuelve a la posición inicial e inicia un nuevo episodio, una nueva oportunidad para que él explore el ambiente y vaya aprendiendo. Entonces ya vamos a ir desarrollando esto paso a paso. Sin embargo, acá es importante llevarnos el concepto de policy, que es fundamental. Entonces vamos a decir que el policy es el criterio que describe cómo el agente selecciona sus acciones. Y vamos a decir que el policy mapea el estado actual en un conjunto de probabilidades de escoger cada una de las acciones. Y depende únicamente del estado en el que estamos. ¿Por qué? Porque estamos usando la propiedad de Markov. Entonces, para denotar el policy matemáticamente, usamos la letra pi y simplemente decimos que es la probabilidad de escoger cada una de las posibles acciones en el estado que estamos. Entonces, para desarrollar este ejemplo, nosotros vamos a empezar con un policy aleatorio en el cual, si nuestro agente se puede mover tanto a la derecha como a la izquierda, como arriba, perdón, vamos a decir que en este policy inicial, el 50% de las veces se va a mover hacia arriba, el 50% de las veces se va a mover a la derecha, porque él todavía no tiene un criterio para escoger las acciones adecuadas. Él simplemente está explorando. Con esto, la idea es que nuestro agente, a través de múltiples episodios, logre deducir por su propia cuenta un criterio apropiado para escoger las acciones. ¿Cómo hace esto nuestro agente? Bueno, lo hace a través del concepto de value functions, que le permite darse cuenta de cuáles estados tienen un mayor valor para él. Vamos a definir el concepto de state value function con la letra V, que depende del policy P, o sea, depende del criterio que nuestro agente usa para escoger las acciones, y lo vamos a definir como el valor esperado de la recompensa total que podemos obtener al estar en ese estado. Ya vamos a tratar de desarrollar más este concepto para que nos quede bastante claro. Entonces, vamos a decir que nuestro agente inicia en el episodio 1. Él no sabe nada del ambiente, no sabe a dónde tiene que llegar, no sabe qué zona tiene que evitar, no sabe qué recompensa va a obtener si se mueve tanto a la derecha como arriba. Lo único que sabe es que no sabe nada. Entonces, inicia con todos los estados inicializados en 0, porque él no tiene ninguna información sobre ninguno de los estados.
Recordemos que en el policy inicial vamos a definirlo como que nos movemos 50% de las veces hacia arriba y 50% de las veces hacia la derecha, porque estamos descubriendo el ambiente. Entonces vamos a tratar de desarrollar el episodio 1 para ir viendo qué pasa. Supongamos que en este primer episodio nuestra gente, como tiene 50% de probabilidades de moverse tanto arriba como a la derecha, supongamos que se mueve hacia arriba. Ahora, él se movió hacia arriba y ya tiene una forma para decir o para asignarle un valor a C1. Recordemos que la fórmula que estábamos usando es que el valor de un estado lo estamos definiendo como el valor esperado de todas las posibles recompensas que se pueden obtener al estar en ese estado. Bueno, entonces él se movió hacia arriba, obtuvo una recompensa de 0, porque la transición de S1 a S2 nos da una recompensa de 0. Entonces nuestro agente ahora dice, obtuve una recompensa de 0, debe ser que este 1 vale 0, porque no le veo ningún valor al estar en ese 1, no he obtenido ninguna recompensa. Supongamos que nuestro agente selecciona otra vez la acción de irse hacia arriba. De nuevo, recibe una recompensa de 0 y de nuevo le asigna el valor de 0 a ese 2. Todavía no hemos tenido ningún cambio, porque todavía no hemos experimentado ninguna recompensa. Ahora, supongamos que ya llegamos a esta configuración que tiene un poco más de interés para nosotros. Recordemos que bajo este policy, él se movía de forma aleatoria. Entonces aquí tiene dos posibles acciones que le van a permitir seguir descubriendo el ambiente. ¿Cuáles serían esas acciones? Bueno, moverse a la derecha o moverse hacia abajo. En este primer episodio, él todavía tiene 50% de probabilidades de moverse a la derecha o moverse hacia abajo. ¿Cuál sería la recompensa que obtendríamos si nos moviésemos a la derecha? Obtendríamos una recompensa de +1, que es la que nos da el estado de S10. Si nos moviésemos hacia abajo, obtendríamos una recompensa de 0, que es la que nos da la transición desde S9 hasta S8. Supongamos que en este primer episodio tuvimos demasiada suerte y logramos con éxito desplazarnos hacia la derecha. Bueno, en este caso, nuestro agente le asignaría el valor de 1 al estado S9. ¿Por qué? Porque él se daría cuenta que al estar en S9 es capaz de obtener o es posible obtener una recompensa de +1. Sin embargo, la idea es que a través de múltiples episodios, este valor S9 converja a su valor real. ¿Cuál sería su valor real en este policy? Recordemos que el valor de los estados depende del policy o el criterio de escoger o de la probabilidad de escoger determinadas acciones. Como este policy era 50% a la derecha y 50% hacia abajo al estar en S9, el valor real de S9 a través de los episodios convergería a 0.5. ¿Por qué? Porque el 50% de las veces recibiríamos una recompensa de +1, el 50% de las veces restante recibiríamos una recompensa de 0. Entonces, a través de múltiples episodios, el valor esperado de todas las posibles recompensas que podemos obtener al estar en S9 sería 0.5. Okay. Antes de continuar, es importante detallar o darle un poco más de poder a esta fórmula que estamos usando para asignar valor a los estados. Entonces vamos a ver este otro caso. Recordemos que la definición que estamos usando es que el valor de un estado lo definimos como el valor esperado de todas las posibles recompensas que podemos obtener al estar en ese estado. Supongamos que estamos acá en S1. ¿Cuáles son todas las posibles recompensas que podemos obtener al estar en S1 si solo tuviésemos un camino a seguir? Bueno, serían R2 más R3 más R4, así sucesivamente hasta Rn. Esas serían todas las posibles recompensas que podríamos obtener al estar en S1. Ahora, ¿cuáles serían todas las posibles recompensas que podríamos obtener al estar en S2? Simplemente serían R3 más R4 y así sucesivamente hasta Rn. Entonces, acá empezamos a ver una propiedad fundamental en el aprendizaje reforzado, que es que el valor de los estados cumple una propiedad de recursividad. ¿Por qué? Porque veamos cómo estamos definiendo el valor de S1. Lo estamos definiendo como la sumatoria desde R2 hasta Rn. Ahora, ¿cómo estamos definiendo el valor de S2? Lo estamos definiendo como la sumatoria desde R3 hasta Rn, porque son todas las posibles recompensas que podemos obtener al estar en S2. Entonces, haciendo uso de la recursividad, podríamos definir
el valor del estado S1 simplemente como la recompensa R2 o la recompensa inmediata más el valor del siguiente estado. ¿Por qué? Porque el valor del siguiente estado ya encapsula todas las posibles recompensas que podemos obtener a partir de ese estado. Entonces, ahora vamos a cambiar un poco la fórmula que estamos usando para asignarle valor a los estados. Y ahora vamos a usar esta nueva fórmula, que la forma que le vamos a asignar el valor a los estados va a ser, seguimos con el valor esperado, pero ahora vamos a usar la recompensa inmediata más el valor del siguiente estado. Porque el valor del siguiente estado ya encapsula todas las posibles recompensas que podemos obtener a partir de ese estado. Entonces ahora, con esta nueva forma de asignarle valor a los estados, vamos a ver qué pasaría en el episodio 2. Recordemos que en el episodio 1, nuestro agente, moviéndose al azar, había sido capaz de llegar al estado S10, le había asignado el valor de 1 al estado S9, porque en un solo episodio, la única recompensa que él había obtenido al estar en S9 era de 1, y entonces nuestro agente piensa, en el episodio 2, que estar en S9 tiene un valor de 1 porque él ha experimentado una única recompensa a partir de ese estado. Los demás estados continúan con su inicialización en 0, porque todavía él no ha experimentado ninguna recompensa a partir de esos estados. Entonces, recordemos que bajo este policy inicial tendríamos 50% de probabilidades de movernos tanto arriba como a la derecha, o bueno, en S9, como las opciones son diferentes, son derecha o abajo, seguimos con 50% de probabilidades de seguir explorando, entonces en S9 tenemos 50% de probabilidades de movernos a la derecha o abajo. Pero en S1 tenemos 50% de probabilidades de movernos a la derecha o arriba, porque son los únicos dos caminos. Entonces, esta vez, en el episodio 2, supongamos que nuestro agente escogió la otra acción, que fue irse hacia la derecha. Con la nueva forma que estamos usando para asignarle valor a nuestros estados, vamos a decir, el valor del ya nos movimos hacia la derecha. Obtuvimos una recompensa de 0, porque la transición desde S1 hasta S3 nos da una recompensa de 0. Ahora, ¿cuál sería el valor que nuestro agente le asignaría a S0? A S1, perdón. Sería la recompensa inmediata, que fue 0, más el valor del estado al que él está llegando, que también es 0. Entonces, S1 seguiría con su valor de 0. De nuevo, supongamos que nuestro agente se mueve hacia la derecha, recibe una recompensa de 0, al llegar a S5, llega al estado S5 que continúa con un valor de 0 y entonces le asigna el valor de 0 al estado S3. Todavía no ha pasado nada interesante. Ahora, supongamos que nuestro agente se movió hacia arriba y aquí llega a una configuración que tiene mayor interés para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos opciones. Bueno, nuestro agente tiene dos opciones, que son moverse hacia arriba y recibir una recompensa de 0, pero llegar a un estado que vale 1, o moverse hacia la derecha, recibir una recompensa de -1 y llegar a un estado que vale 0. Nuestro agente no sabe todavía cuáles van a ser las recompensas que va a obtener al moverse hacia 9 o al moverse hacia 11, porque nunca las ha experimentado. Entonces, veamos qué pasaría. Si nuestro agente se mueve hacia arriba, recibiría una recompensa que es de la transición desde S8 hasta S9 de 0, más el valor del estado al que llegamos, que vale 1. Entonces le asignaríamos el valor de 1 al estado S8. Y aquí podemos ver otra propiedad fundamental del aprendizaje reforzado, que es la retropropagación. ¿Qué es esto? Bueno, simplemente es que a pesar de que no hemos recibido ninguna recompensa al movernos desde S8 hasta S9, la recompensa que habíamos obtenido en el primer episodio al movernos desde S9 hasta S10, primero se había propagado acá a S9, pero en este segundo episodio ya se estaría propagando al estado S8. ¿Por qué? Porque nuestro agente sabe que al llegar a S9 hay alguna probabilidad de obtener una recompensa de 1. Veamos el otro caso. Veamos el caso de que nuestra agente no se moviese hacia arriba, sino que se mueve hacia la derecha. En este caso, se mueve hacia la derecha, llega al estado final S11, que nos da una recompensa de -1, y llegamos a un estado que vale 0, entonces el valor que le asignaríamos a ese 8 si nos moviésemos a la derecha en este episodio sería el de -1.
La idea, de nuevo, es que con el paso del tiempo y a través de múltiples episodios, ese 8 converja a su valor real. ¿Cuál sería? Bueno, sería 50% de probabilidad de movernos hacia arriba, recibir una recompensa de 0 y llegar al estado de S9, que recordemos que con el paso del tiempo, S9 iba a converger a 0.5, más 50% de probabilidades de movernos hacia la derecha, recibir una recompensa de -1 y llegar a un estado que vale 0. Entonces la idea es que con el paso del tiempo, S8 converja a su valor real de menos 0.25 bajo este policy. Recordemos que el valor de los estados depende de cómo seleccionamos las acciones. Como aquí tenemos 50% de probabilidad de irnos hacia arriba o a la derecha, entonces bajo este policy convergería a un criterio a un valor de menos 0.25. Sin embargo, vimos algo fundamental. En realidad vimos dos cosas fundamentales. Vimos que a pesar de que no hemos recibido ninguna recompensa al movernos desde S8 hasta S9, si tomamos la decisión de movernos hacia arriba, la recompensa que sí obteníamos de movernos desde S9 hasta S10, ya no solo se quedó en S9, sino que se propagó un estado más hacia atrás hasta S8. Y también vimos que el valor del estado S8 va a depender de la acción que escogemos en este estado, porque vamos a tener un valor si nos movemos hacia arriba y otro valor si nos movemos hacia la derecha, que con el paso del tiempo va a ir convergiendo a su valor real o a su valor esperado. Recordemos que esto simplemente es un promedio matemático. Entonces, acabamos de ver algo fundamental, que fue lo que les mencioné de retropropagación, que es, veámoslo hacia atrás, que es que este estado ya contiene información de las recompensas que se pueden obtener a partir de ese estado. Y ahora, la idea es que con el paso de múltiples episodios, este estado contiene información de las recompensas que se pueden obtener a partir de este estado. Pero como este contiene información de las recompensas que se pueden obtener a partir de este estado que está en el medio ya va a tener tanto información de este como de este, usando el poder de los promedios matemáticos. Entonces, la idea es que cada estado contiene información de todos los posibles caminos que se pueden tomar a través de ese estado. Sin embargo, vamos a tener que introducir otro concepto fundamental, que es el concepto de factor de descuento. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que este estado contiene información de todos los posibles caminos que se pueden tomar en este estado y todos los posibles caminos que se pueden tomar en este estado y todos los posibles caminos que se pueden tomar en este estado y así sucesivamente. Sin embargo, no tenemos certeza de que estando en este estado vamos a tomar la decisión que nos lleve a este otro estado. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, queremos introducir un factor de descuento que nos va a decir, la única certeza que usted tiene es sobre la recompensa inmediata. El factor de descuento lo vamos a denotar gamma y va a ser un valor entre 0 y 1, que generalmente es 0.9 y nos permite descontarle esa incertidumbre que tenemos sobre las recompensas que estamos estimando obtener en el futuro. ¿Por qué? Porque veamos este caso. Acá todavía no habíamos introducido el concepto de factor de descuento. Si no tuviésemos ese factor de descuento, la recompensa de movernos desde S9 a S10 era 1. En el primer episodio se le habíamos asignado al estado S9 porque esa sí era la recompensa inmediata. Sin embargo, en este segundo episodio estábamos diciendo que si nos moviésemos hacia arriba, le asignaríamos también el valor de 1 al estado S8. Sin embargo, nosotros no tenemos certeza de que al estar en S9 nos vamos a mover a la derecha y vamos a obtener esa recompensa, porque este policy era aleatorio. Entonces, ¿qué queremos decir? Bueno, le vamos a descontar un poco a esa recompensa porque queremos introducir esa incertidumbre de que no sabemos que si llegamos a S9, efectivamente nos vamos a mover hacia la derecha. Entonces, para eso usamos el factor de descuento, que como ven, va elevando su potencia o le va descontando cada vez un poco más a las recompensas que estamos estimando en el futuro. Podemos verlo acá. Con esta fórmula estamos diciendo, bueno, vamos a darle el valor a este estado como la recompensa inmediata en esta transición más el valor del estado al que llegamos. Pero al introducir ese factor de descuento,
ese factor de descuento le está restando también a la recompensa que estábamos estimando de movernos desde aquí hacia acá y cada vez está aumentando un exponente entre las recompensas que estamos estimando cada vez más largo en el futuro. Entonces, simplemente, la forma que hacemos esto es definir el valor de los estados como la recompensa inmediata más gamma, que es el factor de descuento, por el valor del siguiente estado. Y acá es importante ver este concepto que estamos acá, que está enunciado acá, que la meta de nuestro agente es obtener un estimado de la recompensa total que va a poder obtener en el futuro. Sin embargo, la forma que estamos haciendo es simplemente fijándonos en el estado al que llegamos, porque ese estado ya encapsula información sobre todos los posibles estados que se pueden tomar a partir de él. Entonces, eso lo hacemos con el factor de descuento. Nuestra nueva fórmula va a ser el valor de un estado, lo vamos a definir como el valor esperado de la recompensa inmediata más el factor de descuento por el valor del siguiente estado. Sin embargo, vamos a seguirle dando más poder a esta ecuación que cada vez la estamos haciendo un poquito más compleja, pero cada vez que la hacemos un poquito más compleja, la hacemos un poco más poderosa también. Ahora vamos a introducir el concepto de valor para estado-acción. ¿Y qué es eso? Bueno, lo vamos a denotar con la letra Q, que depende, de nuevo, del policy P, o sea, el criterio que usamos para seleccionar las acciones, y vamos a decir que depende del estado en el que estamos y de la acción que tomamos en ese estado. Entonces lo vamos a definir como el valor esperado bajo el policy P de la recompensa total que se puede obtener a partir del estado S y tomando la acción A. ¿Por qué? Porque recordemos acá que ese valor iba a depender no solo del estado al que llegábamos, no solo de estar en ese 8, sino de la acción que tomábamos en ese estado. Íbamos a tener un valor si nos íbamos hacia arriba y otro valor si nos íbamos hacia la derecha. Entonces vamos a incluir esa que también depende de la acción que escojamos en esta nueva fórmula que estamos usando. Y simplemente vamos a decir que la meta de nuestro agente es seleccionar la acción que le permita maximizar el valor de Q, que Q es el conjunto estado-acción. Entonces, nuestro agente, al estar en este estado, escogería la acción que le permite maximizar su valor. ¿Cuál sería? Bueno, la acción de irse hacia arriba. Y con eso, él ya podría ir teniendo un criterio de cuál es la acción apropiada al estar en ese estado. Eso simplemente lo hacemos llevando la cuenta de cuál es la sumatoria de las recompensas que obtenemos al escoger determinada acción entre el número de veces que seleccionamos esa acción. Y así es como nuestro agente se va dando cuenta de cuál es el valor de escoger esa acción en determinado estado. Entonces, de nuevo, viendo cómo llevamos nuestra ecuación de Bellman hasta el momento, la forma que estamos usando para asignarle valor a los estados es simplemente la acción que nos permita maximizar el valor esperado de la recompensa inmediata que depende tanto del estado actual como de la acción que escojamos, más el factor de descuento por el valor del siguiente estado. Sin embargo, todavía tenemos que complicar un poquito más esta fórmula. ¿Por qué? Porque recordemos que vivimos en un mundo estocástico. ¿Qué era un mundo estocástico? Era un mundo en el cual no tenemos certeza de que escoger determinada acción nos va a llevar a determinado resultado. Recordemos el ejemplo del dron que trataba de moverse hacia el frente. Nosotros estábamos diciendo que en ese mundo estocástico, no siempre que nuestro dron trata de moverse hacia el frente, logra con éxito desplazarse hacia el frente, porque hay cierta aleatoriedad. Entonces, esa aleatoriedad la incluimos acá como este término que está subrayado en rojo, que decimos que es la probabilidad de, estando en el estado S y escogiendo la acción A, efectivamente terminar en el estado que nosotros estábamos estimando. ¿Por qué? Porque de nuevo, no siempre vamos a lograr que si tratamos de movernos hacia el frente, efectivamente terminemos al frente. Entonces ahora, introduciendo ese término, vamos a tener una ecuación un poquito más larga, pero un poco más potente para darle valor a nuestros estados, que va a ser la acción que nos permita maximizar el valor esperado de la recompensa inmediata, que depende tanto del estado actual como de la acción que escojamos en ese estado, más el factor de descuento por la probabilidad
de estando en el estado actual y escogiendo la acción que pensamos que nos va a llevar al siguiente estado, efectivamente terminar en el siguiente estado estimado, más, bueno, por el valor del siguiente estado. Ya casi estamos listos para unir todo esto con un ejemplo. Me quedan un par de diapositivas para tratar de enlazar todo. Ok. De nuevo, recordemos la fórmula que estamos haciendo, que estamos diciendo que el valor de un estado depende tanto del estado actual como de la acción que estamos escogiendo. Sin embargo, queremos o sabemos que el valor del estado al que llegamos también depende de las acciones que escojamos a partir de ese estado. Entonces, vamos a introducir de nuevo el término o el algoritmo de Q-Learning que nos va a permitir decir que en cada estado, en cada cuadrito, vamos a tener 4 posibles valores. ¿Por qué 4 posibles valores? Porque va a ser el valor de estar en este estado y irse hacia arriba, el valor de estar en este estado e irse hacia la derecha, el valor de estar en este estado e irse hacia la izquierda, o el valor de estar en este estado e irse hacia abajo. Como en cada estado tenemos 4 posibles acciones, queremos decir que el valor de ese estado depende de qué acción escojamos en ese estado. Entonces simplemente vamos a definir esto como QDSA y simplemente vamos a decir que nuestra nueva forma para asignarle valor a los estados y acciones va a ser el valor esperado de la recompensa inmediata que se obtiene en el estado actual escogiendo la acción actual más el factor de descuento por la probabilidad de que esa acción nos lleve efectivamente al estado que estamos estimando más el máximo del siguiente par estado-acción. Y eso nos va a permitir ya tener un policy que le permita a nuestro agente escoger las acciones adecuadas en cada uno de los estados. La idea de nuevo es que a través de múltiples episodios, nuestro agente logre descubrir el policy adecuado, que ya no se mueva de forma al azar, sino que él sepa cuál es la acción apropiada en cada uno de los estados. Sin embargo, cuando ya hemos llegado a descubrir el policy adecuado, llegamos también a un dilema. ¿Cuál sería ese dilema? Esto se conoce como el dilema de exploración versus explotación. La exploración la vamos a definir como eso que nos permite seguir aumentando nuestro conocimiento del ambiente con el beneficio a largo plazo. Y la explotación es escoger las acciones que ya sabemos que son las mejores para el beneficio a corto plazo. ¿Cómo escogemos cuándo explorar y cuándo explotar? Bueno, la idea es que cuando ya nuestro agente tiene un criterio sobre cuáles son las acciones apropiadas en cada uno de los estados, él siempre siga explorando, aunque sea un pequeño porcentaje de las veces. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestro ambiente cambie. Puede ser que instalen una nueva caldera por aquí, o que derriben esta pared, o que algo cambie en nuestro ambiente. Entonces nosotros queremos que nuestro agente, un pequeño porcentaje de las veces, escoja una acción subóptima o que ya sabemos que no es la ideal para seguir aprendiendo o recopilando información sobre nuevos caminos. Eso lo hacemos con una fórmula o una forma que se utiliza para escoger las acciones que se llama Epsilon Greedy, que simplemente nos dice, ok, un pequeño porcentaje de las veces que notamos como Epsilon, escogemos una probabilidad, escogemos una acción al azar. Por ejemplo, el 5% de las veces nuestro agente no escoge la acción que él sabe que lo lleva a un mayor beneficio o a un estado con mayor valor, sino que escoge una acción al azar para seguir explorando. Y el resto de las veces, con una probabilidad de 1 menos epsilon, que podría ser, generalmente epsilon anda alrededor de 5%, entonces con una probabilidad de 95%, escogemos la acción que nos permite llegar al conjunto estado-acción que nosotros sabemos que es el mejor. Finalmente, ya para terminar, tenemos que ver cómo estamos actualizando nuestros valores para el conjunto estado-acción a través de los episodios. Porque recordemos que nosotros estamos diciendo que, ok, en el primer episodio partimos a partir de que los estados estaban inicializados en 0. Conforme vamos extrayendo información a través de los múltiples episodios, les vamos asignando un valor a este conjunto estado-acción. Sin embargo,
¿Cómo estamos actualizando esos valores en memoria? Bueno, para eso introducimos el concepto de diferencia temporal. La diferencia temporal simplemente la vamos a definir como el valor que estamos descubriendo en el episodio actual menos el valor que teníamos almacenado en memoria. Esta simplemente es la misma fórmula que hemos venido desarrollando y le estamos restando el valor que tenemos en memoria. Y ahora vamos a decir que vamos a actualizar el valor para cada uno de esos conjuntos, estados, acción, como el valor que tenemos en memoria más alfa por la diferencia temporal. Alfa se conoce como learning rate y vamos a ver qué efecto tiene este alfa. Supongamos que tenemos un alfa de 0. 0 anularía esta ecuación larga, la diferencia temporal, y entonces simplemente estamos diciendo que nos estamos quedando con el valor que teníamos en memoria. Ahora, con un alfa de 1 o un learning rate de 1, simplemente tendríamos 1 por la diferencia temporal, que si vemos la diferencia temporal tiene este término, ya incluye el término que teníamos en memoria. Entonces, este QDSA se eliminaría con este QDSA y nos quedaríamos simplemente con que le estamos asignando a ese conjunto estado de acción el valor que estamos descubriendo en este nuevo episodio. No queremos ninguno de los dos extremos. No queremos ni un learning rate de 0 que no nos haga aprender nada a partir del episodio actual, ni un learning rate de 1 que nos haga olvidar la información que hemos obtenido a través de episodios anteriores. Queremos generalmente un learning rate alrededor de 0.85 o 0.9 para que vayamos promediando la información que hemos obtenido tanto en episodios anteriores como en el episodio actual. Y ya para terminar, existen muchas fórmulas de actualizar eso. Este ejemplo que les enseñaba, esta ecuación corresponde al temporal difference learning. Sin embargo, hay otras fórmulas de actualizar este valor que tenemos en memoria, como lo es Monte Carlo, programación dinámica o métodos de aproximación. Yo sé que he dado muchísimos conceptos y una cantidad de información muy grande y vamos a tratar de complementarla con un ejemplo. Nada más si son tan amables de confirmarme que ahora están viendo como un cuadrito negro y un puntito azul que se empezó a mover. Sí. Sí, sí se ve. Ok, entonces, bueno, esto corresponde al ejemplo que hemos venido desarrollando. El estado verde es el estado final deseado, el cuadrito rojo era el cuadrito que queríamos evitar o la zona con la caldera. El puntito azul es nuestro agente que inicia moviéndose al azar. Vemos cómo todos los estados empezaron inicializados en 0 y cada una, bueno, este ejemplo está programado un poco diferente porque nosotros en el ejemplo que desarrollamos habían 2 posibles acciones por estado. Sin embargo, esto está programado con 4 posibles acciones por estado. Nada más estamos diciendo que si se mueve a un estado que no, si toma una acción que, por ejemplo, lo hace chocar con la pared, él no hay transición. Entonces, nuestro puntito azul se empieza a mover de forma aleatoria. Él empieza a tomar acciones al azar. Conforme va llegando a estados finales, esa recompensa que nos daba los estados finales se empieza a propagar. Entonces vemos como, por ejemplo, en este cuadrito que está a la par, en este estado que está a la par del estado final deseado, ya él sabe que estar en este estado y tomar la acción de irse hacia la derecha, generalmente lo va a llevar a tener una recompensa de 1. Vemos que es 0.88 en este momento. ¿Por qué? Porque había cierta probabilidad de que esa acción no lo llevara hacia adelante, porque vivíamos en un mundo estocástico. Entonces, la idea es que a través de múltiples episodios y a través de prueba y error, él vaya descubriendo cuáles son las acciones apropiadas en cada uno de los estados. Veamos un caso interesante. Por ejemplo, este estado de superior izquierda. Vemos como todavía hay 3 valores que están en 0. ¿Por qué? Porque él no ha llegado a ese estado y no ha tomado esas acciones. Hasta que él tome la acción, sabe qué valor va a tener esa acción. Entonces, acá está programado, bueno, está configurado con 100 episodios, me parece. Entonces, la idea es que a través de los 100 episodios, él vaya descubriendo cuál es el valor para cada uno de los estados y acciones y que cuando ya terminen los 100 episodios, él acá ya terminó, por ejemplo, y él en este momento ya dedujo cuál era las acciones que tenían mayor valor. Sin embargo, acá me parece que 100 episodios son muy pocos
porque la ruta que él está descubriendo, como vemos, acá él se dio cuenta que la acción que para él tiene mayor valor es la de irse para la derecha, la de 0.54. Acá también está escogiendo la acción de irse para la derecha, la de 0.6. Acá está escogiendo la acción de irse hacia arriba, la de 0.68. Acá está escogiendo la acción de 0.74, la de irse hacia arriba de nuevo. Y acá está escogiendo la acción de 0.86, la de irse hacia la derecha. Sin embargo, como vemos, 100 episodios son muy pocos porque no llegó a descubrir esta otra ruta. Vemos como todavía hay valores que quedaron en cero, porque él no llegó a estar en este estado y a escoger esa acción. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos usando una política Epsilon Grid, que él el 95% de las veces va a escoger la acción que para él tiene mayor valor. Sin embargo, esto nos puede llevar a rutas subóptimas, porque de hecho, si esto le diéramos una mayor cantidad de episodios, la ruta correcta sería por aquí arriba y hacia la derecha, porque es la que lo mantiene más alejado de la caldera. Entonces, yo creo que ya tenemos, bueno, ya nos pasamos un poquito en el tiempo. Aprovecho para cederles la palabra si alguien tiene alguna duda. Yo sé que vimos una gran cantidad de conceptos, vimos una gran cantidad de ecuaciones matemáticas. La idea mía es que darles la mayor cantidad de contenido que se puedan para que se den cuenta que este mundo es muy interesante y si quieren complementar algún concepto que no quedó claro, este es el espacio para aclararlo. Bueno, y si no tienen dudas, les puedo dar por lo menos mi correo por si alguien quiere, ya sea externarme alguna pregunta más adelante o pedirme la presentación, que también nos quedaron varias cosas por ver. Entonces, por lo menos les voy a escribir mi correo por acá para que si se les ocurre una pregunta más adelante o tienen alguna duda de cómo pueden empezar en el mundo del Machine Learning y la inteligencia artificial, yo con mucho gusto los puedo orientar. Entonces acá les dejo, mi correo es hernandez@wearegap.com y les agradezco por su tiempo. Disculpe, Sí, bueno, señor. buenas tardes. Yo tenía una consultita. Claro. ¿Algún material que usted recomiende, curso en particular para seguir aprendiendo de Reinforcement Learning? Ok, hay varios cursos en Coursera. Hay uno de la Universidad de Alberta en Canadá. No sé si conocen Coursera, la plataforma de aprendizaje en línea. Sí. En Coursera hay uno de la Universidad de Alberta en Canadá que me parece bastante bueno. También en Udemy hay algunos de aprendizaje reforzado para negocios, me parece. Sin embargo, ese me parece que es muy bueno también. Habla un poco de cómo gestionar portafolios bursátiles y acciones a través de aprendizaje reforzado. Entonces, cualquiera de esos dos, si quiere, me puede escribir a este correo y yo le puedo inclusive hasta pasar los links para que le queden bastante claro. Ok, perfecto. También tenía otra duda, tal vez un poco, más alejado de la presentación, sino que tendría que ver como, ya que usted está insertado en el mercado, trabajando, bueno, como Data Scientist, la pregunta venía más o menos por esa línea. ¿Cómo ve usted las salidas ahorita? ¿Vale la pena realmente especializarse en esto? ¿Está creciendo la demanda? ¿O cómo ve usted el panorama? Sin lugar a dudas, la respuesta es sí. Yo estudié, como te dije, ingeniería eléctrica con énfasis en computadoras y redes. Eso me convierte casi que en un informático, digamos. Y he tenido la oportunidad de trabajar desde el 2016, empecé en Intel, y esta área de Data Science o del área en general de Analytics, que podríamos decir que Analytics tiene tres posibles career paths, que podrían ser Data Engineering, que se mete más como en Big Data, gestión de bases de datos, hacer web scraping o ese tipo de cosas. Está la parte de Data Science, que es más ya qué hacemos con los datos que hemos extraído, hagamos modelos, encontremos patrones, y está la otra parte de Machine Learning, que esa sí es un poco más interesante para mi gusto,
que es desde visión por computador hasta inteligencia artificial para robots, para vehículos autónomos. Entonces, definitivamente, yo diría que para nosotros que somos ingenieros o que estamos en la parte de programación, es de los career paths que tienen mayor salida, mayor remuneración económica y que su demanda todavía no ha llegado al pico. Entonces sí, de verdad que no solo es un área muy interesante, sino que es un área que tiene muchos beneficios. Ok, tal vez alguna como recomendación desde la parte que alguien que se quiere insertar en esta área, como qué es exactamente lo que buscan los empleadores, qué tipo de capacidades, no sé, tal vez técnicas. Yo he visto también que la gente participa en competencias como en Kaggle, que es exactamente en lo que se fijan para adquirir uno de estos puestos. Claro, empezaría por decirte que aunque la parte técnica es súper importante, generalmente un empleador lo primero que se fija es la parte de soft skills, aunque suene cliché. Pero si ya nos enfocamos únicamente en la parte técnica, yo diría que hay que tener buenas bases de programación, ya sea tanto en Python como en R, que son los lenguajes de alto nivel que generalmente se utilizan para esto. Yo diría que las competencias de Kaggle te van a enseñar bastante, sin embargo, no es algo que tal vez un empleador se fije. Hay más bien como certificaciones, pensaría yo, si puedes buscar Apache Spark, que es un framework para programar en paralelo, porque estamos hablando que al hacer data science o machine learning estamos trabajando con gran cantidad de datos y entonces hasta cierto punto se ocupa conceptos de programación en clúster o programación en paralelo. Entonces yo diría que Spark es de los skills más demandados en este momento y tal vez conceptos básicos de estadística descriptiva, paramétrica y no paramétrica, pero yo empecé en este mundo, la verdad, estudiando a través de Udemy y a través de Coursera. No, no creo que ningún curso de ingeniería eléctrica me haya preparado para trabajar como data scientist, pero como dicen, ya todo está en Internet, es cuestión de buscar el recurso correcto en Internet. Ok, perfecto. Muchas gracias por las respuestas. Claro, de nada. Bueno, primero voy a dejar de compartir.